La educación intercultural en el Perú no es un tema nuevo, se habla desde la década del 50, las primeras intervenciones del Instituto Lingüístico de Verano. Que mal que bien colocaron la necesidad de trabajar el tema del bilingüismo. La década del 70, con la reforma educativa del gobierno de las Fuerzas Armadas, también hubo un potente impulso, más quizá el aspecto simbólico, tanto del uso de la lengua como la cultura. Y quizá en esta última década son donde hemos avanzado más consistentemente en educación intercultural bilingüe en el Perú, a partir de ciertos hitos que en esta última década han sido muy importantes, ¿no? Creo que un hito clave ha sido la formulación por parte de la Defensoría del Pueblo del informe defensorial número 152, donde se hace un diagnóstico de la educación intercultural bilingüe, pero sobre todo se traza una hoja de ruta de por dónde se debería garantizar su implementación. El otro hito importante ha sido la formulación de la Política Nacional EIB, que se aprueba el año 2016, y entonces eso sí como que termina de consolidar todos estos avances porque permite pensar la EIB en el largo plazo. Y junto con la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, ese mismo año se aprueba el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que ya es un instrumento de gestión más programático, que lo que permite o busca es garantizar la implementación de la política en un mediano plazo, ¿no? El plan está hasta el 2021. Ese es otro gran frente. Cuando se aprueba la política, se aprueba como política sectorial de EIT, es decir, Educación Intercultural para Todos, y EIB, pensando en Educación Intercultural Bilingüe para población de pueblos indígenas y originarios. Entonces creo que hay un avance en educación intercultural bilingüe a partir de todo lo que he mencionado, pero creo que el gran desafío todavía como país es pensar la educación intercultural pensando que en realidad somos un país muy diverso, ¿no es cierto? Y que la educación intercultural vista desde la perspectiva del Estado muchas veces se ha reducido solo a pensar en población bilingüe, población indígena o de pueblo originario. Y no solo esta educación, ¿no? Si uno revisa los marcos normativos, por ejemplo, las visiones que puede tener otros sectores sobre el tema intercultural, generalmente están reducidas a pueblos indígenas y originarios. Esto se entiende porque en la lógica de población, atención a población más vulnerable, ¿no? Pero en realidad eso, digamos, es una limitante para entender la interculturalidad, más allá solo del bilingüismo, sino como una posibilidad de pensar en un país o la visión de un país diverso que valora su diversidad y construye procesos de diálogo intercultural. Si nos vemos como país y vemos las cifras que se suele decir, existencia de 55 pueblos, 48 lenguas indígenas originarias, y le sumamos a eso la presencia de ahora migración, o la presencia de otros actores o culturas también minoritarias como la japonesa, china, las culturas que migraron a la costa, la misma población afroperuana, en realidad somos un país muy diverso. Entonces, como país, pensar que el diálogo intercultural creo que es un imperativo. Creo que la única posibilidad de pensar en la viabilidad de un país que se encamina a no solo conseguir el desarrollo, sino un desarrollo con equidad, con justicia, con igualdad, de democracia, pasa por asumir el desafío del diálogo intercultural. Es decir, no se puede hablar de equidad, de justicia, de democracia si no se asume el diálogo intercultural como una necesidad imperiosa de país para prevenir, evitar justamente todo ese bolsón de conflictos sociales que ciertamente sí pueden tener raíces económicas, pero también se fundamentan en el no diálogo de las culturas, ¿no? Entonces, creo que pensar en un desafío, pensar en un sentido de la educación, pasa por asumir una visión en la cual la educación también forma ciudadanos no solo democráticos, no solo críticos, propositivos, sino ciudadanos interculturales en la mayor acepción de lo que el término reclama.